Para usted, ¿qué significa la Iglesia Metodista Libre? Bueno, la Iglesia Metodista Libre para mí significa la institución que Dios permitió que existiera, especialmente en el lugar donde yo vivía, a Pascuala de Samaná, que no se conocía en cuanto a evangelio se refiere, no se conocía otra cosa. Y gracias a Dios que Dios tuvo esa institución ahí para salvarme a mí. Yo, gracias a Dios, me convertí de todo corazón y el Señor me ayudó a mantenerme fiel gracias al Señor. Al inicio, ¿usted pensó que la iglesia iba a crecer como ha crecido ahora mismo, como está la iglesia? Aquí una hermana, Sí. a ese tiempo no pensé en nada de eso. Pero sí vi que aquí la romana estaba llena de iglesias, aunque no eran metodistas libres. Entonces, yo vine con el propósito de obedecer el llamado del Señor y lo que deseaban el grupito pequeño que había aquí, que por eso me solicitaron que me manden a mí, que algunos de ellos me conocían. Y gracias a Dios, sin yo pensar mucho en esto ni aquello, me rendí en la mano del Señor que me guiara y yo creo que hice el esfuerzo para que Él haga lo que tenía que hacer con mi vida. Pero usted nunca pensó que la iglesia iba a crecer al punto que ha crecido hoy, que podemos decir que hay más de 1,200, 1,300 miembros mal contados en la romana. Yo creo que hay más de ese grupo que está diciendo, pero nunca pensé que iba a llegar a eso. Ahora, yo sí lo que me interesé y quise hacer todo lo que estaba a mi alcance para que la iglesia crezca. Por eso nunca me interesé en la membresía que llegaba a tener la iglesia, nada más que ellos rodeen ese pedazo ahí, sino extenderse a diferentes extensión, vamos a decir. Importaba que la iglesia había que vacía para plantar otra más para allá. ¿Cuál fue la motivación para fundar otras iglesias hijas aquí en la romana? Bueno, yo nunca pensé en tener una iglesia grande. Yo lo que me interesé fue en plantar más iglesias. De tal manera que en una ocasión, cuando plantamos la aquí de Quiqueya, nosotros quedamos vacíos ya prácticamente. Porque Quiqueya era que estaba el mayor grupo de la iglesia y di la orden que todos quedaran para acá. De los viernes para acá, que todos queden aquí. Y el Señor también me dio la persona que esté como pastor y creo que Dios lo ayudó, lo bendijo mucho. Ahí está la iglesia de Quiqueya, como Dios obró de tal manera que creciera. Así lo mismo sucedió con la tercera de Tahuado Castillo. Esa ahí Dios me mostró, aunque ahora es que yo lo estoy pensando, después del tiempo para acá, que uno tiene que sacrificarse para realizar los trabajos que el Señor pone a uno en la mano. Si uno no se sacrifica, no llega a ninguna parte. En esa iglesia en especial, yo creo que fue la iglesia donde más
tuve que sacrificarlo porque fue al principio que no había grande gente, no había ayuda, y Dios nos ayudó a plantar esa iglesia. Y aunque por ahí no había miembros de la iglesia, yo lo que me llegó a la mente fue que Dios que permitió que plantemos esa ahí es porque va a hacer algo. Y ahí está, gracias a Dios. Ahora, otra cosa importante es que Dios me daba los puntos de predicación, y también me daba las personas de la misma iglesia a que sean pastores, a que la echen para adelante. Durante estos 50 años, ¿puede mencionar personas que fueron claves para que la Iglesia Metodista Libre en la Romana creciera al punto de cómo está hoy? Claro que sí, muchísimas personas Dios tomó también de la mano para ayudar. De personas trabajadoras y también personas que ayudaron en la construcción de templo. De esa persona trabajadora había una señora llamada Inés, que había venido de Sánchez. Había otra llamada, bueno, mira, ahí estaba Isidro, que cuando llegué aquí ya se había convertido en su esposa. También estaba Cristóbal Senfri. Estaba una señora, la abuela y mamá, se puede decir, mamá de casa de Sonia Peña. Estaban esas personas que te mencioné ahorita, la mamá de Isabel Juliana. También no lo puedo mencionar a todos, pero un poco más después llegó Santiago, que a músico. Cuando yo estuve enfermo, Osvaldo Castillo se encargó de visitar a toda la gente, de evangelizar, en fin. Eso lo ayudó a él muchísimo también. Puedo decir que el ingeniero Collins, ese era mi hermano. Ese hombre venía aquí, si se tenía que quedar, se quedaba. Y las construcciones de los templos, ahí estaba atento a todo. Dios me daba esa oportunidad de plantar iglesia, pero me daba la gente también para que me ayudaran, colaboraran en el trabajo. Y tenemos ahí como ejemplo, mira, ese terreno ahí de los 20,000 metros, entonces ya estaba aquí en la iglesia, me lo había dado, me dio a Isidro. Mira como Dios lo ha usado para el desarrollo de eso ahí, de los 20,000 metros. Y así sucesivamente, me ayudaba en todo lo que ponía en mi mente para realizar. Dios me daba la forma de cómo realizarlo. Okay. ¿Qué ha sido lo más difícil que usted ha tenido que enfrentar para que la iglesia pueda avanzar y crecer al punto donde está hoy? O sea, ¿qué ha sido el enfrentamiento más difícil que usted ha tenido? No hay ese que haya plantado iglesia que no haya encontrado problemas serios, porque que siempre va a haber uno que está ahí vigilando para atravesarse y hacer la cosa a uno difícil. Pues, y a mí se presentaron muchas cosas, y quien que ha levantado obra en el camino del Señor no ha tenido problemas fuertes. No hay ese que sin sacrificio haya hecho nada. Tiene que ser con sacrificio. Y yo no tuve tanto, vamos a decir, en un sentido, pero para las plantaciones sí. Ahora, ya
para poner la persona como pastores. Dios siempre me daba a alguien y me ha dado a alguien para que esté ahí pastoreando y lo ha bendecido. ¿Cómo usted puede decir que Dios le ha ayudado? ¿Cómo usted recibió la visión de plantar las iglesias? ¿Cómo Dios se lo reveló? Si fue en visión, si fue en sueño o se lo puso en su mente. ¿Cómo usted recibió ese proyecto de parte del Señor para sembrar todas esas iglesias? Bueno, yo no puedo decir que tuve sueño, ni oí la voz de Dios que me decía, haz esto. Lo que sí me llegaba a la mente cuando veía la oportunidad de plantar una, yo no me ponía a analizar nada, sino ir adelante. Y no puedo decir que era porque tenía recursos en la mano, económico, tampoco. No puedo decir eso, pero sí cuando iniciaba la obra, el Señor hacía la provisión de lo que se necesitaba. La iglesia tercera, yo vine a darme cuenta que iba a venir un grupo allá a trabajar, la primera, 15 días antes. Y nunca tuve en mi mente ese propósito de llevar gente a mi iglesia para mejorarla, para hacer, no, allí donde yo estaba, sino la nueva iglesia que se plantaba. Eso fue al punto tal que ahora que estamos trabajando a ver cómo hacemos el templo de la iglesia donde empezamos. ¿Cómo usted sueña una iglesia después de haber construido tantas iglesias para otros pastores? ¿Cómo usted sueña su iglesia donde usted es, la Iglesia Metodista Libre Central en La Romana? ¿Cómo usted la piensa? ¿Qué usted piensa sobre ese nuevo proyecto que va a empezar muy pronto? Bueno, es el nuevo proyecto que estamos construyendo, el templo de la iglesia central. Lo que tengo en el corazón, yo he de desear de ver ese templo hecho y lleno de almas salvadas adorando al Señor, y que tengan que salir de la iglesia solo a buscar las almas que se están perdiendo y presentarle al Señor que lo salve. Entonces, ese es mi propósito, si me deja verlo, pero aunque yo tenga que irme antes, eso no es para mí, y nunca de las que yo he plantado he pensado que sea para mí y que yo me voy para allá. No. Entonces, un consejo final para todas las personas que van a ver este video. Se lleven del ejemplo que le da Jesucristo. Veía la cosa que no debían hacer algunos de los seguidores de él, pero lo que hacía era que lo aconsejaba, le invitaba a la oración, le predicaba la palabra, cómo debía vivir. Y eso es lo que yo puedo decirle, que nadie piensa hacer nada sin sacrificarse, que sacrifiquen y que se interesen en plantar más y más y más iglesias. A eso nomás del Señor.